¿Cómo estás, che? Todo bien, por suerte. Acá andamos. Yo tengo La verdad un... que- ¿Qué? Sí, dale. La verdad que vos estás mal, pero Guido está No, bien. yo estoy así mal, que pero él está bien, compensamos. así que está bien. Queremos hablar... Yo quiero hacer al revés. O sea, en vez de arrancar por el primer libro, Falacias Libertarias, quiero arrancar por Experimento Sí. Libertario, porque ahí viajaste, ¿no? A un montón de lugares. Tengo algunos anotados, pero debe haber más. Tenés Singapur, Irlanda, Liberland, que es como un estado autoproclamado, ¿no? Entre Serbia y Croacia. Cospaya, que ahora ya nos vas a explicar qué verga es. Grafton, que es un pueblo de Estados Unidos y demás. Porque la teoría y la experiencia muchas veces no van de la mano. De hecho, se hace teoría para no tener la experiencia y la experiencia no lleva a la teoría. Pero acá hay ambas. ¿Cómo fue ir a esos lugares sabiendo? Y fue toda una experiencia. Bien que tuve la posibilidad de ir y escribir en función de estar en esos lugares. Pero, a ver, son todos casos bien distintos. La verdad que primero arranqué con Grafton, que era el pueblo este de los osos, que tuvo bastante repercusión. Ah, que fue invadido por osos. Sí, Aclaremos. es bastante marketinero decir invadido por osos, pero lo cierto es que tuvo el primer ataque de un oso a una persona. Una persona un día entró a su casa y se encontró con un oso adentro que la atacó. Entonces quedó como algo bastante emblemático cuando uno quiere chicanear a un libertario, es un buen recurso, digamos, Claro. terminás atacado por oso. Pero a mí lo que me interesó fue investigar un poco más allá de eso y obviamente lo que pasó fue que efectivamente habían bajado el nivel de recolección de basura y eso hizo que los osos se acercaran porque ya era una zona de osos. O sea, en realidad, gracias Sí. a la gestión libertaria, invadieron, ya sé que decís que es medio marketinero decir invadieron, pero No. invadió un oso un pueblo. Sí, en realidad los osos siempre están por la zona. ¿Qué pasa? Claro, si vos no recolectás la basura, los osos se acercan Claro, a donde a comer. suelen respetar bastante a los humanos por lo general ahí. Bueno, en este caso no se dio. Pero lo más interesante es lo que hicieron. Ellos, en forma bastante coordinada, lo que hicieron fue trasladarse 100 libertarios a Grafton para tomar las decisiones, porque ya deciden tipo en los Simpsons, método asambleario. Claro. Calcularon que más o menos con 100 personas dominaban la asamblea y empezaron a bajar las tasas municipales y a bajar los gastos del Estado. Ajá. Eso llevó a que no recolecten la basura, que no cambien el camión de bomberos, en fin. Y a su vez, ¿cuáles fueron los efectos económicos? Que esa es parte de la gran mentira de Milei. Que es decir, bueno, ok, te bajo los impuestos, o sea, el equivalente sería en este caso las tasas, entonces van a venir más inversiones, va a haber Claro. más negocios. Bueno, no pasó nada de eso, No. no había más negocios, las tasas al final eran más bajas, pero no servía para nada, porque en definitiva tenía que cargar nafta, tenía que ir al supermercado y me mandaban al pueblo de al lado, que tenía Claro. tasa más alta. O sea, un fracaso total. Un fracaso total, sí. Y para entenderlo, capaz que para que alguien no piense, bueno, es esto algo que pasa en un pueblo y demás, es un poco lo que nos pasa cuando, y en el libro también lo exploramos, cuando nos comparamos con Paraguay. Paraguay tiene menos de la mitad de la presión impositiva que tiene Argentina, sin embargo tiene una inversión extranjera directa todavía más baja que la nuestra, que es menos del 1% del PBI. Y vos decís, bueno, no, pero te cobran bajos impuestos, entonces las personas están en blanco. No. El trabajo está informal, arriba del 60%, cuando Argentina está en 42%, digo. Entonces, eso nos muestra que uno de los principales ejes del pensamiento libertario, que es te cobro pocos impuestos porque así reactivo la economía, atraigo inversión y blanqueo la economía, no pasa. No pasa ni en baja escala ni en alta. Claro. Así que- ¿Y qué pasa con los países porque también visitaste los países que tienen índice de libertad económica como mayor? Exacto. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí hay otra disputa detrás, que es en realidad, ¿qué es lo que pasa? Como en estos tres casos chiquitos, de Liberland y Cospaya, que fue... Liberland. No, Liberland fue genial. ¿Por qué le pusieron Liberland? Bueno, pues son libertarios. Claro, Eso es pero lo que es como estaba muy- disfrazado Pero Milei. para, Liberland, que es un país. Bueno, es un autoproclamado país, no está reconocido. Ok. ¿Qué es lo que pasó? Muy sencillo para entenderlo. Entre Croacia y Serbia eran las dos partes Yugoslavia, entonces no había conflictos de división territorial. Cuando se separan, cuando se disuelve, mejor dicho, Yugoslavia, lo que hace es, Croacia tenía un límite, Serbia tenía otro. No se ponen de acuerdo, y hasta el día de hoy no se ponen de acuerdo, pero ¿qué es lo que ocurre? Como no son dos líneas rectas, sino que una te pasa a la otra, hay porciones de terreno en los cuales si vos decís que es tuya, perdés más territorio del que ganás. Claro. ¿Tá? En esas pequeñas porciones. Un empresario checo, rápido, libertario, se avivó y dijo, planto bandera acá y nadie me va a echar. Claro, Porque va a decir, ninguno de nadie- los dos lo Claro. quiere. Claro, ninguno de los dos lo quiere, Claro. listo, esto es Liberland. Y bueno, así arrancó el proceso de Liberland en el 2015. Y ellos están en un reclamo internacional para decir, sí, acá nadie reclama, y yo tengo gente viviendo, porque ellos lo que tratan es de conservar gente viviendo, que ahí en el libro está explicado mejor, digo, ellos lo que hacen es rotar gente que con bolsa de dormir va a un descampado, porque no hay nada, Claro. y se quedan durmiendo y dicen, bueno, O sea, yo Liberland reclamo. no es No. un Es un proyecto de país.
el cual se va a regir sin impuestos. Para, me muero, para. Es un Ok. proyecto de país que solo tiene la tierra, pero no tiene ni casa, ni hospital, ni universidad, ni nada. No tiene nada. O sea, tiene bolsas de Lo que dormir y cons- una tierra. Lo que construyen ilegalmente, Croacia, las autoridades croatas lo rompen, lo destruyen. De hecho, yo fui Claro. justo después de que las autoridades... serio? Encima, yo para pasar de casualidad, pues si yo iba solo con yo tengo el pasaporte argentino e italiano. Si iba solo con el argentino, quedaba expulsado de Europa por irme Obvio. por Croacia desde ahí. Al tener el europeo me dejaron reingresar de nuevo. Claro. Pero sí, es muy loco. Pero a ver, yo lo que te puedo sacar de limpio de ahí es primero, para que no nos sintamos los boludos del mundo, lo que tenemos que entender es que hay un interés muy creciente en todo el mundo por irse a un lugar sin Estado. Claro. Es algo increíble. Ellos en muchas cosas no les creo, pero en esto sí, dicen que tienen como más de 100.000 solicitudes de pasaporte de Liberland. Y yo cuando estuve ahí veía suecos, daneses, que habían ido ahí quiero armar un país sin Estado. Claro. O sea, que existe esa movida. ¿Por qué no lo ¿no? mandamos Esa- a Milei ahí? Y ya Claro, está. bueno, Se lleva Milei. una bolsa de dormir. Bueno, de hecho, era bastante. Pero lo más interesante, a mí lo que me pareció más interesante de Liberland, más allá de lo friki que pueda sonar, es. Me pareció interesante cómo se plantea un país de cero. Porque Milei, obviamente, gracias a Dios, tiene varias instituciones las cuales no le permiten llevar un libertarianismo extremo. En Liberland arranca con una hoja en blanco. Claro. ¿Y qué es lo primero que se llevan puesto? La democracia. No hay democracia. O sea, los habitantes de Liberland no van a tener una persona, un voto, sino que sea en función de la cantidad de criptomonedas que vos comprás. Por eso cuando saltó el escándalo de la criptomoneda, yo dije, pero esto está siempre emparentado con los libertarios. Claro. Vos comprás y si vos tenés, entonces ¿qué pasa? Los millonarios tienen mayor poder de decisión. O sea, literalmente compras votos, digamos. Claro, comprás como unas acciones de una empresa Claro. y si tenés más acciones, decidís más sobre lo que va a pasar en ese país. O sea, como si fuera una empresa, un país. Exacto. Claro. Pero sin impuestos. O sea, en teoría no cobrar impuestos. Bueno, hay que ver porque todavía Pero, por como que no ejemplo, hay nada. yo tengo un montón de criptomonedas. Me Sí. encantaría. Tenemos una pava con un cartel, ¿no? Pero. Y yo digo, bueno, yo quiero que este país sea reprogre, que es lo que me gustaría. Hay un montón de derechos, se legalizan un montón de cosas. Si yo pongo plata en tal constitución, sucede. O sea, yo Vas digo, a tener che, más legalizamos. influencia, claro. No estoy diciendo que hay que legalizar las drogas, pero pongo algo medio como polémico. Quiero legalizar las drogas, se legalizan las drogas. O sea, quiero permitir no sé, el matrimonio entre bebés, se puede. Sí, en el estatuto de ellos ya se consideran libertarios en esencia, o sea que en realidad no vas a tener ninguna de esas premisas, pero vas a poder definir, no sé, dónde se pone el municipio, cómo Claro. se hace, con qué materiales, que eso es todo lo endeble, ¿no? Porque para eso funciona el Estado. Y ahí es donde vos empezás a hacer preguntas y las respuestas son muy teóricas o empiezan a trastabillar y demás. Claro, el tema es que también, digo, me hago la pregunta capaz más política y no tanto económica, ¿no? Yo digo, ¿en dónde pones el límite de existe Estado o no existe Estado? Porque decís, legalizo tal cosa. No legalizás porque no hay leyes. Porque si no hay Estado, no hay leyes. No hay quien las haga cumplir. No hay quien las juzgue. Entonces, ¿dónde ponen ellos la línea ahí? No, ahí está muy difusa, según con quién hables, qué te dice. El presidente, yo hablé con el presidente de Liberland, que es un personaje, pero digo, ellos como que también, que quién elige el presidente, ¿viste? Claro. Está él elegido desde el 2015. Y la verdad es que no hay límite, ellos como que lo están armando, vamos a decirlo así. Empiezan a tener como cartas de intención sobre las cosas que quieren hacer, pero no queda claro. Lo cierto es que hay un montón de millonarios que lo presentan como un paraíso fiscal. Tratan de justamente convencer a Croacia de Serbia de que es bueno que estén ahí como Claro. paraíso fiscal para que ellos los Obvio. acepten. Y bueno, obviamente eso no lo están logrando. Claro. Che, habías nombrado 3. Sí, y Cospaya, que eso. es rápido. Cospaya en realidad yo no sabía de su existencia previo a escribir el libro. ¿Y cómo me entero? Porque cuando voy a una reunión de libertarios en Estados Unidos, yo tengo una reunión mensual de libertarios. Sí, soy bastante nerd de esas cosas, está claro, ¿no? Me puse a escribir un libro de esto. Pero quiero decir, cuando voy a esa reunión de libertarios, que me atendieron muy bien, ellos me decían, nuestro modelo es Cospaya. Yo decía, ¿qué es Cospaya? ¿Cómo puede ser? Nunca lo escuché Fue nombrar. en Italia, me dicen. ¿Eh? Le escribo a amigos italianos. Por lo general, Italia tiene buena educación, los italianos suelen saber en general, de cultura general, y les pregunto, y todos me decían, no sé de qué me estás hablando, Guido. O sea, nunca escuché Cospaya, pero pasó en Italia. Bueno, empecé a averiguar antecedentes históricos y demás, y efectivamente fue una república que duró casi 4 siglos, Ajá. que también, parecido a lo de Liberland, quedó olvidada, dividieron mal el Estado de la Iglesia y el Estado de Florencia, dividieron mal los límites, se olvidaron de una franja de tierra. 15 familias que subsistían ahí dijeron, nos encargamos nosotros, no queremos ser parte de nadie, Claro. no cobramos impuestos. Aparentemente hay registros históricos que dicen que sí, otros que dicen que no, pero pesan un poco más los que dicen que no. Y dijeron, nos gestionamos nosotros, nos autogestionamos. Y bueno, ese es el modelo que los libertarios de Estados Unidos te dicen, este es nuestro modelo. ¿Por qué? Porque duró mucho tiempo, porque fue evidentemente para la época bastante próspera. Yo dije, acá hay algo raro, acá hay algo que no me están contando. Claro. Y bueno, efectivamente encontré lo raro que no me estaban contando, que es que cuando se descubre América,
lo que hacen es llevar la plantación de tabaco ahí y plantan tabaco en Cospaya. Y en toda Europa, prácticamente en toda Europa, sobre todo en los países, en los estados vecinos, estaba prohibido el tabaco. Entonces se llenó de contrabandistas de distintos lugares de Europa y entonces vivieron en base al contrabando. De hecho, hoy el único restaurante que hay en Cospaya, que hoy no es ni una ciudad, justamente se llama La Guarida del Contrabandista. O sea que quedaron como una zona de contrabandistas. O sea, ahí termina el experimento libertario. Exacto. O sea, Es la en República de los contrabando Piratas. o en bolsa de dormir. No hay otra opción. No, y después, claro, porque yo empecé a indagar, obviamente, y después lo mismo que te pasaba en Grafton. Che, ¿y un médico? Ah, el estado vecino. Claro. Y entonces siempre usaban los recursos de los otros porque no podían. Claro, o sea que era necesario. Claro. Che, tenemos ahí en pantalla la tapa del libro de Guido, Experimento Libertario. ¿Esto dónde lo pueden conseguir? ¿En tus redes? Sí, en mis redes están en las principales librerías porque Perfecto. es Random Penguin, así que Listo, es espectacular. una editorial que tiene buena distribución. En cualquier librería y si no, en el Instagram de Guido, ahí seguramente tienen un Sí. link y lo encuentran. Sí. Exacto. Yo quiero preguntar, porque esto es la parte divertida, como la parte del meme, Claro. de Sí. quisiste hacer un pueblo libertario y terminaste siendo un narco del tabaco, pero digo, ¿por qué no funciona en términos económicos? O sea, ¿por qué no podría ser Bueno, o porque estos países tampoco funcionaron en lo que se supone que ellos tienen como su gran hit, que es la economía? sí, a ver, hay muchos motivos por los cuales no funciona una economía 100% libertaria. Pero fundamentalmente por el rol que tiene el Estado. Desde una óptica marxista, vamos a decirlo para decirlo en el otro extremo, obviamente la institución del Estado justamente lo que hace es reasegurarte lo que es el capital, o sea, es justamente funcional al capital. Claro. No existe, o sea... Sí, se yo creó hago- para el capital. Exacto, para mí justamente lo que estamos viendo, y por eso es algo lindo también para debatir, para traerlo un poco a la realidad de hoy en día, que lo que tenemos es que si vos llevás el libertarianismo cada vez más al extremo, y en Argentina cada vez vamos más rumbo a eso, y si se convalida electoralmente me imagino que va a seguir en esa línea, lo que va a ocurrir es que vos vas destruyendo capital. Entonces, lo que a vos te está pasando ahora, y ya lo están viviendo los balances de las empresas más grandes de Argentina, es que se empieza a deteriorar ese bienestar inicial o ese acompañamiento que tenían con Milei, porque decían, bueno, ok, quiero ganar más. Bajo el riesgo país, si baja el riesgo país, que eso también es algo que se dice poco, las empresas valen más inicialmente. El problema es que después, si no venden esas empresas, quiebran. Entonces a mí me parece que aplicar un liberalismo salvaje acá en Argentina lo que va a traer es que vos no destruyas solamente pymes, que obviamente es lo que más nos preocupa, y que le vaya mal a los trabajadores, que también es lo que más nos preocupa, sino que hasta las grandes van a empezar a tener dificultades. Claro. Vos tenés al lado Brasil, con una industria mucho más fuerte que la nuestra, el cual tiene una escala 6 veces mayor a la Argentina, en el cual tiene un tratado de Mercosur, en el cual te entran los productos como si nada. O sea que también hasta se hace contrasentido. Los grandes beneficiados, si Argentina se sigue abriendo, van a ser y siguen siendo Brasil y China. Claro. O sea, contrariamente a lo que uno podría decir ideológicamente. China también lo mismo. O sea, si nos abrimos completamente, el país que está produciendo más barato en el mundo, en términos generales, es China. Entonces terminás invadido por esos productos. Ahora, ¿quiénes ganan? No va a ganar nadie acá. Salvo algún empresario que compre terreno, Obvio, que Toto. aproveche Sí, las subastas. claro. Sí, sí. Digo, Lo mismo que ganan con cualquier modelo, digamos. Exacto. Pero digo, empresas grandes se van a ver perjudicadas de este modelo y me parece que van a empezar a verlo. Van a empezar a verlo eso. Y entonces, en definitiva, me parece que falla porque el capital necesita un orden, ¿no? Por ejemplo, yo en el libro tomé un ejemplo también, digo, para llevarlo a otra esfera, en Londres agarraron una porción de tierra de Londres y dijeron, bueno, acá cualquiera puede construir lo que quiera. Lo que se les ocurra. ¿Querés Sos unos libre. 120 pisos? Sos libre. Hacé lo que quieras. El Estado no interviene. ¿Quiénes invirtieron? Nadie. Quedó vacío el lugar. Porque vos necesitas un orden. ¿Sabés dónde está la plaza? Che, el de al lado me va a construir. Yo construyo 120 pisos. ¿El de al lado me va a construir 140? Claro. Che, tengo un problema. Entonces, ese ordenamiento es el que da el Estado. Por eso son cuestiones básicas que a ellos les cuesta ver, porque tienen ciertos dogmas en el cual les permiten no ver más allá, ¿no? Che, yo te hago una pregunta como outsider del mundo de la economía. Yo lo que a veces veo cosas sobre la escuela austríaca, no sé qué, que es esto que dice tan extremo, todo esto que dice Milei, de que el Estado no debería existir, bla, bla, bla. Y me pregunto a veces, desde afuera digo, bueno, esto en el mundo académico de la economía, ¿es algo que tiene un cierto valor, al menos teórico? ¿Es algo que alguien estudia o son un grupo de marginales? ¿Qué peso tiene la escuela austríaca? No, la escuela austríaca en general es muy marginal. Es muy marginal. Cuando uno ve los papers académicos, uno se puede meter en cualquier revista científica
Y no se está hablando de lo que plantea la escuela austríaca. Ahora, es cierto que tienen Me un pone caso... muy mal, porque por lo menos si fuese en algún lado importante, Claro, al pero no menos, es nada. Insisto, porque ni siquiera el capital... Si el capital defendiera esto, hubiésemos tenido otros países Claro, que sigan sí, con lo ya que hagan. sucedería. Claro, o sea, ya sucedería y eso no está ocurriendo, ni creo que vaya a ocurrir. De hecho, cabría discutir, obviamente, si esto es libertarianismo, que también lo podríamos Claro, discutir, porque largo y tendido. cuando recién decías eso, a mí me da ganas de preguntar si es que Milei, o sea, esa es la doctrina de Milei, pero no sé si en este país están haciendo esas medidas. Pero a ver, de nuevo, a ver, si ganara el FIT mañana, ganara las elecciones, que no es lo que quiero, pero digo lo que puede pasar, supongamos que pase. Tampoco El lo que puede pasar. El FIT, bueno, no sé, pero bueno, no sabemos. Después Milei decían lo No mismo, yo decía que. sabemos, no pero no sé, pero supongamos que el FIT gane las elecciones y no van a expropiar los medios de Claro, producción al día claro. siguiente. Hay un plan de transición. Yo creo que Milei cree que está en ese plan de transición. Y piensa que si hay un acompañamiento de la población en general a su medida, va a llegar a ese libertarianismo. Yo lo creo. De hecho, el desprecio por el Estado que se está manifestando desde distintas expresiones en Milei, que está bien manifiesto eso, ¿no? O sea, creo que nunca hemos visto funcionar tan mal al Estado, como ha sido moneda de cambio los puestos en el Estado, digamos. Es un desprecio que nace del pensamiento de Milei. Pero respondiendo a tu pregunta de la escuela austríaca, el único que se ha destacado medianamente fue Hayek, que fue el único ganador de la escuela austríaca del Premio Nobel de Economía, que tampoco es por haber sido austríaco, sino por otro tipo de investigaciones, estudió los ciclos económicos, en fin, no algo necesariamente... No algo que se probó y dio resultados. Exacto. Con lo cual, no, claramente son marginales. Después está el caso de Friedman, que también es considerado bien por Milei, pero eso no es escuela austríaca, es escuela de Chicago, Ok. que también fue ganador del Premio Nobel, lo cual con esto no quiero decir nada, digo, el Premio Nobel puede ganar buenos, malos, más o menos, si no Sí, sería una bueno. falacia de autoridad si yo te dijera porque ganó el Premio Nobel también, pero quiero decir, los trabajos que han hecho, no es que han modificado Friedman, sí, para la ortodoxia ha sido importante, Claro. importante. Pero bueno, Friedman de hecho estaba muy peleado académicamente con Rothbard, que es como el principal referente Claro, de Milei. Son o sea- todos los nombres de los perros lo que estás diciendo. Exacto. amigo. Sí. Exacto. Con lo cual, sí, De no, los es que no tal cual. perros. No, es que es un poco gracioso y uno se ríe, pero bueno, son sus 5 referentes. Está bien, qué sé yo le puse Quijota a mi perro, estoy bastante cerca de Claro. Milei. Pero digo, como, no me parece mal que le ponga nombre de gente que admira, me parece mal que no estén vivos. No, claro. Pero sí, cuando vos decías, como no es libertario él y va a la transición, digo, La gestión, sí, la la gestión, gestión, por ahora. ¿qué tanto depende de Milei o qué tanto también depende, no sé, de Toto Caputo, que lo veo más Chicago Boy que austríaco? Sí, está bien. A ver, él un poco cuando lo corren con esa cuestión responde con buen tino, a mi entender. No hay manera de pasar a un libertarianismo si no paso por un liberalismo en el medio. Claro. O sea que, Toto es la transición. claro, Toto podría representar bien la transición. Para mí Sturzenegger representaría más las ideas de Milei. Por eso me preocupa a mí. Yo cada vez que dicen que Toto Caputo tambalea, yo digo que nadie festeje. Claro. Ah, porque asume el otro. Sí, porque viene me parece, ¿no? Hay que ver, ¿no? Pero me parece que podría venir Sturzenegger, lo cual podría ser muchísimo peor. Sí, sí. O sea que Caputo ha aprendido a gestionar. También eso, digamos, también para quienes reivindican el trabajo estatal, también hay que tener en cuenta, más allá de para qué lo use Caputo, que obviamente aprendés después de tantos años de gestión, Sí, a más o menos, en el caso de Caputo, obviamente nos vende, pero quiero decir, ha aprendido a sortear y a durar, porque está durando, digamos. Sí, claro. Y bueno, y básicamente a mí me parece que en esa transición vamos a ver qué ocurre. Esperemos que no haya un acompañamiento y que entonces se quede en simplemente un liberalismo a secas y que no llegue al libertarianismo. Es parte del trabajo que hay que lograr, ¿no? Claro. O sea, tenemos que en realidad de repente militar a Toto. lo traemos a este streaming. No creo que venga. aparte, yo me pregunto también en eso cuánto de eso puede ser de una cuestión ideológica de querer llevarlo a cabo, de tener que hacer un paso previo, y cuánto hay una cuestión, yendo al otro ejemplo que ponías vos recién, mañana asume el FIT. Bueno, no puede expropiar los medios de producción, básicamente porque la ley no se lo permite. Exacto, bueno. Tendrá que, no sé, hacer una reforma constitucional, no sé cómo Sí. sería. Pero digo, ¿cuánto hay también de una cuestión más económica, decir, bueno, hay que pasar por esto y cuánto hay una cuestión legal? Claro. Por ahora, digamos, lo que lo frena es una ¿Vos cuestión crees que legal. lo frena más una cuestión legal que una cuestión de proceso? Sí, yo creo que ambas. Yo creo que son ambas cosas que lo terminan frenando. Pero bueno, sabemos que si hay un acompañamiento masivo, las leyes se modifican, Sí, más vale. la Constitución se modifica.
Me parece que él va por todo, por eso tiene también estos aires, ¿no?, de grandeza y de querer, que parece que se lleva todo puesto, que ahora parece que las elecciones la va a ganar ampliamente, pues es su relato, su épica, que todo se construye con épica con Milei, Sí, ¿no? claro. O sea, primera potencia mundial, que eso también lo programamos en el libro, bueno, ¿por qué? ¿Qué fuimos de primera potencia mundial? Que no, que claramente no lo fuimos, digamos, pero toda O esa sea, épica... es otra falacia, eso del Sí, sí, por 1900, de supuesto. que en 1900 estábamos Sí, bárbaros. sí, yo lo exploro bastante, pero digo, para tirarle 2 o 3 datos, más allá de lo que ya sabemos de la desigualdad y demás, pero digo, el ranking que ellos se fijan, incluso yendo a la fuente de datos, cualquiera que tiene ahí, que nos está viendo, puede googlear Project Madison, el proyecto de donde toman los datos, y Argentina está séptima de 36 países en ese año que él dice, que es 1895. O sea, séptima de 36. Después cuando se relevan 169 países, empieza a caer Argentina. Ah, claro. Ah, Pero, no, me estás jodiendo que es porque no éramos grandes, sino porque había 36 claro, había países. 36 en 1895, está la base de datos, es un Excel, de cualquiera puede acceder. Y también ahí, digamos, ¿no?, expectativa de vida de Argentina de ese año eran 33 años, cuando en Australia eran 53, cuando en toda Europa era arriba de 40. Bueno, ahora sin salud igual vamos a tener Sí, más o claro, menos empezar a eso. caer. Claro, sí, sí, también, claro, la expectativa de vida claramente 33, porque había muchos que se morían de chiquitos, Sí, claro. lamentablemente, porque había problemas muy graves en Argentina. Argentina no era potencia. Aparte, cuando vos hablas de potencia, no es el PBI per cápita, ese también es otro error conceptual básico de Milei, por eso pienso, intencional seguramente, que decirte el PBI per cápita. Es como si yo hoy me presentara y le dijera, chicos, la primera potencia mundial es Mónaco, Liechtenstein o Luxemburgo. Ustedes me dirán, chiqui, apenas sé que existen. ¿Pero por qué? Porque, bueno, eso es el PBI per cápita. O sea, lo que se divide con una población chica, Argentina era poco menos de 4 millones de habitantes, entonces se divide ese PBI grande por concentrada la riqueza, dividido en una población chica, que es un poco lo que pasa también con Irlanda, que es otro ejemplo de Milei, 4 millones de habitantes, un PBI agrandado porque van las grandes multinacionales para instalarse en Europa, en Irlanda. Claro, pero la Ahora- lucha no es China, Estados Unidos, Irlanda. Claro, No, exacto. claro. Volviendo un poco a esta cuestión de qué lugares en el mundo aplican algo parecido. Él habla mucho de Irlanda, de Alemania, bueno, ni hablar de Estados Unidos. ¿Qué tanto esos países se parecen a lo que él teóricamente dice que debería ser? En nada, en eso es prácticamente, o en muy poco. A ver, yo ahí digo, en el caso de irlandés, a mí el ejemplo que me parece más gráfico de una falacia es la de cherry picking, que de paso sirve también porque uno de alguna manera lo aplica en la vida y hay que tratar de evitarla. Que es que como si yo acá tuviese una canasta de cerezas y la escondo de ustedes y les muestro y les digo, miren, estas cerezas están riquísimas, les muestro una cereza, les muestro otra cereza y ustedes me dicen, che, las cerezas deben estar buenas. ¿Tá? Entonces es seleccionar los datos arbitrariamente Claro. para convencerlos. Y me olvido de que en realidad toda la canasta tenía cerezas podridas y no se las muestro, ¿no? ¿Esto qué sería? En Irlanda, ¿qué es lo que ellos te muestran? Bueno, te dicen, tenemos bajos impuestos a las empresas, lo cual es cierto, tienen 12,5 de impuestos a las empresas, con lo cual, en Irlanda, al ser parte de la Comunidad Europea, si vos te querés instalar, si ustedes mañana se quieren instalar una empresa en Europa, yo les diría, póngala en Irlanda. ¿Por qué? Porque pagan menos impuestos a la renta. Esto no es que se avivan ustedes o nosotros, sino que se avivó Microsoft, se avivó TikTok, Obvio, se por avivaron supuesto. todos. Y se instalan ahí y le venden a toda Europa. Entonces, ¿qué pasa? El PBI de Irlanda está artificialmente engrosado Claro. y son pocos habitantes. Entonces vos lo dividís por la cantidad de habitantes y te da uno de los PBI per cápita efectivamente más altos del mundo. Entonces, ¿cuál es la otra cereza que te muestro? PBI per cápita de los más altos del mundo, impuestos bajos. Son las dos cerezas que te muestro. Ahora, ¿cuál es la parte que no me contás? Bueno, el IVA es del 23% en vez del 21%. 23%. El impuesto a los trabajadores, que acá la alícuota máxima es 35%, ya 50%. Tiene una empresa de agua potable gratuita para toda la población. O sea, abrís la canilla y tomás agua en Irlanda. Ellos dicen, este es un recurso. ¿Y a quiénes le cobran? A las empresas. O sea, que esa es una linda propuesta. Si Milei lo quiere aplicar, Aiza. es Claro, por eso. sí, ¿querés venir Elon Musk? Dale, Claro, pero vení. garpa el gas para todo. Exacto. Y bueno, así, planes también, si te quedas sin trabajo, te siguen pagando un proporcional a tu sueldo. O sea, planes de vivienda que son ineficientes, pero que en definitiva tratan de aplicarlos. Lo que quiero decir es, de hecho, los irlandeses se están yendo. Porque, fíjense qué contrasentido. Los jóvenes irlandeses se van porque tienen problemas de vivienda severos. Con lo cual, claro, a medida que se van yendo los irlandeses, les sube el PBI per cápita, ¿no? Claro. Pero lo que quiero decir es, claramente ahí tienen un problema importante Irlanda y obviamente está aprovechando que está siendo parte de la Comunidad Europea. Claro, De otra sí. manera, Claro. entonces llevar a aplicar Irlanda acá a Argentina es un disparate, no tiene ningún sustento. Y no va a pasar, de hecho ya hay una Irlanda en Sudamérica que es Paraguay. O sea, si Paraguay ya te cobra pocos impuestos, ¿por qué Paraguay no se lleva a todos los grandes capitales? No, Claro. sin embargo, van los cuadros de la vida a comprar departamentos allá que no te preguntan nada. Bueno, eso es lo que también quiere transformar con la reforma ahora lo que están tratando de impulsar con ARBA, ¿no? Que vengas, que te compres un departamento, que nadie te pregunte nada.
Sí. ¿Y qué lográs por eso? Sí, sí, lavado de guita full. Sí. ¿Querés una más? No, sí quiero saber a nivel regional, porque vos dijiste lo de Irlanda, etcétera, y es verdad que lo intentan después aplicar acá y te sale un Paraguay, no sé, muchas veces se dice que el plan de Toto es ser Perú, lo demás, pero ellos te dicen que vamos a hacer Chile o vamos a hacer, no sé, otros. Chile es el único que ponen de ejemplo latinoamericano, ¿no? Porque siempre usan Chile. ¿no? Sí, ahora ¿Tienen lo están otro? usando menos porque Están como está usando Boric. menos. Claro. Pero Ya no da más. Digo, ¿también estaría bien eso? Digo, ¿cuál es el ejemplo? Porque yo veo y digo, Brasil, pero porque está Lula. mm. Pero si tuvieses que decir, bueno, Latinoamérica. Bueno, sí, yo creo que hoy en día tendrías que pensar en un Brasil como modelo, producto de las transformaciones que está haciendo Lula. A ver, por ejemplo, un dato que se dijo poco. En el primer trimestre de este año ya te da superávit con Lula. O sea, que todo lo que decían déficit, bueno, ya está en superávit. Disminuyó la pobreza, aumentó el salario desde que está él, aumentó la industrialización. O sea, todos los datos de Brasil desde que llegó Lula están mejor en lo social. Entonces, a mí me parece que obviamente tenemos un problema de escala con Brasil. O sea, es difícil decir, bueno, quiero ser Brasil. Sí, claro. Pero está claro que están mejor orientados en Pero ese es más fácil sentido. decir quiero ser Brasil a quiero ser Estados Unidos en 10 años. Claro, claro, totalmente. Sí, sí, es más acorde a la realidad. Bueno, yo en el tercer libro en el cual estoy escribiendo ahora, justamente estoy trabajando en eso, en qué es lo que podemos ver de afuera para poder tratar, no de replicar, sino de inspirarnos. Porque obviamente cada país tiene su idiosincrasia, Sí, claro. sus características, pero digo, por ejemplo, Singapur, que es un ejemplo de Milei, tiene el mejor plan de vivienda del mundo. 90% de la población tiene vivienda propia. ¿Y cómo lo lograron? Que esta es la parte que ellos no cuentan. Expropiaron masivamente tierras. ¡Sí! ¡Esta parte me gusta! Claro, entonces te cuentan la parte esa, se lo olvidan y después te dicen, no, fíjense que viene el mercado, ¿no? El 20% del PIB está aplicado por empresas estatales. Entonces quiero decir, hay mucho de relato, como no hay un ejemplo libertario claro, porque no pueden Bueno, hablar. Liberland. No pueden hablar de Liberland, ni de Grafton, ni de Cospaya, o Cospaya hablan solamente los de Estados Unidos, pero acá no te lo mencionan. Entonces te tienen que decir, bueno, los países más libres son los que más prosperan. Esto es mentira. Yo escribí una nota académica justamente sobre eso hace un año más o menos, desmontando todo ese índice que es una truchada. Y ese índice lo que te termina poniendo más arriba es a Singapur. Y vos decís, che, pero pará, si vos me decís que los impuestos son un robo, ¿cuáles son los países que menos te cobran impuestos en el mundo? Países africanos. Claro. ¿Cuáles son los países que tienen menos gasto público? Países africanos y Haití. Entonces, vos decís, dale, esos son los países realmente libertarios. O sea, Somalia, Guinea Ecuatorial, esos son los países que te dan menos gasto público y menos impuestos sobre PIB. No se parecen a Irlanda. Exacto. No, tengo ganas de mandar este clip, este último momento a mucha gente. O me dan ganas de ponerlo a Guido ahora y meter a un libertario acá que Y debata. bueno, y después Quiero hacerlos. hago de vez en cuando. No, y después me quedé pensando en lo que ustedes decían de esta cuestión también. Después están los engaña pichanga que nos embocan siempre con esta cuestión del lenguaje inclusivo. Lo está escuchando, es verdad. Hace Ay. mucho que no hablábamos del lenguaje inclusivo y yo decía eso, ¿no? Esa cuestión del lenguaje inclusivo porque en realidad hay que incluir mediante otras formas, ¿no? Que decían, no con el lenguaje, ¿no? Y eso me hizo acordar un paralelismo mientras los escuchaba, me acordaba, que era también cuando nos decían esta cuestión de con esta plata que se gastaron podrían haber Sí. construido tantos jardines de infantes, ¿no? Y después no se construye ninguno. Entonces siempre lo mismo, ¿viste? Nos corren con ese lado y en lo discursivo también hay que dar esa batalla, ¿no? Que no nos corran y que después no terminen haciendo nada tampoco ellos. Estoy de acuerdo. Gracias, Guido Anostinelli, que lo pueden buscar. Su libro, Experimento Libertario, pero pronto. No, falta. falta, Yo, ok, mío, ok. el nuevo tengo... Pronto nos va a traer un plan de gobierno Bien. inspirado en otros. Acá tienen Para- Falacias Libertaria en la pantalla y ya pasamos la otra etapa. Bien. Ahí está, Experimento Libertario. Gracias por venir. No, Gracias, a ustedes. Guido Agostinelli. Gracias.